Ya estamos de regreso en Mañanera 360 y nos vamos al kiosco, querido Jorge Armando. Así es, Estiva, con la revisión de los diarios. La jornada, por ejemplo, del juicio a García Luna, la postura del presidente López Obrador, que ya dimos cuenta el día de ayer, en donde López Obrador dice pues que se sepa todo, que se destape todo, y pregunta dónde pararon los sobornos. Importante también el cartón de Hernández, porque coloca ahí a García Luna y preguntando el ex policía de Felipe Calderón, ¡achis! ¿Cómo que en el jurado no están Loret ni Felipe? O sea, como para ayudarle, ¿no? Yo diría, hasta Zuckerman. ¿Por qué no está Zuckerman en el jurado? Si él ya me exoneró, dijo que no le cuadra la acusación, que yo soy una finísima persona, muy decente, que jamás me vinculé con los grupos delincuenciales. Y bueno, sí, la jornada está centrando este tema que es toral, central. Nos habla de los tentáculos de pues el sexenio de Felipe Calderón con el crimen organizado, una colusión, un agravio a la población, un gran engaño, una gran estafa, un montaje, lo que hizo Felipe Calderón, que algunos le quieren dar el beneficio de la duda, incluyendo al presidente López Obrador, de que quizá no sabía, aunque hay todos los elementos para sostener que Calderón, claro que sabía y posiblemente se benefició de ese trato de García Luna con los criminales. Ahí están los abrazos, las condecoraciones, las medallas a García Luna, a los coequiperos del propio secretario de Seguridad Pública Federal, y los avisos que le advirtieron a Felipe Calderón que hacía García Luna. Los avisos y los dineros que están siendo rastreados y que ya hay datos de distinta índole y también hay resultados y está Rápido y Furioso y están, digamos, un montón de elementos que efectivamente, además de los testimonios de pues, quienes también estuvieron ahí en medio, ¿no? Hablando de líderes del narcotráfico que van a estar ahí también en este juicio. Y bueno, todo esto que todavía no inicia porque aún esta semana se está definiendo el jurado, pero de todas maneras abre un espacio de un momento que es muy importante de la recuperación de nuestra historia contemporánea como pretexto para justamente recordarla, ¿no? O sea, recordar quién fue Genaro García Luna en el país, qué rol jugó, qué papel jugó en distintos elementos que sin duda pues marcaron un momento de México en materia de seguridad, de violencia, de corrupción, ¿no? Y hemos estado oyendo voces de autores de libros en estos días que vuelven a salir. Está Olga Warnat, ¿no? Con su libro, y que también hay otro libro que por ahorita está corriendo justamente sobre que recupera toda esta historia. Bueno, a propósito de esto, que creemos que es uno de los temas centrales el día de hoy. No sé si es el libro de Francisco Cruz, ¿a qué te refieres? Este periodista, sí, que también ha sido muy claro en señalar a García Luna como un criminal, pero también a Calderón como su cómplice, diciendo querían establecer un imperio criminal este par de sujetos, y claro que sabían, claro que se beneficiaban, y a esto si le añadimos, por ejemplo, lo que dice el periodista Jesús Lemus, que le habrían ofrecido $20 millones a Felipe Calderón para que escogiera a García Luna como titular de Seguridad Pública Federal. Bueno, cuando ya hay tantos elementos periodísticos en la mesa, pues es muy difícil que Felipe Calderón, aunque quiera andar cantando, desviando la atención, es muy difícil que escape a todo esto. Tan es así que anda en España, escondido detrás de Aznar, un hombre que también es profundamente mentiroso. Entonces, una de las reflexiones que justamente escuché en función de esto y de la posibilidad que esto trascendiera o llevara a otro punto en México en materia judicial es que se vuelve complicado dada la cantidad de complicidades que existían con distintos elementos de todo el sistema de justicia en México, ¿no? O sea, estamos hablando de jueces, de ministerios públicos, con los que tuvo trato García Luna en toda esta red de corrupción. Entonces, bueno, ¿quién lo va a juzgar? O sea, no es tan sencillo. Bueno, ya hemos visto
el resultado de intentarlo, lo difícil que ha sido en el caso Ayotzinapa, cuando no solamente tienes inercias, tienes todo un sistema, una estructura, pues que de alguna manera hay cambios, pero luego tampoco todos, o sea, la limpieza no es completa, hay muchas resistencias, sistema ¿no? judicial. Muchas resistencias, porque... Muchas resistencias, pues, pero claro. Y cuando pues se si todos actúa... estaban ahí metidos. Así es, porque cuando se actúa en contra de los responsables, ahí sí resulta que son inocentes. Cuando se actúa en contra del exprocurador general de la República, de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Caram, que fue el que dio las órdenes a Tomás Herón para andar sembrando pruebas, para pues crear un clima de desaseo y además de persecución hacia las víctimas y sus familias. Ya cuando uno dice, está bien, ya se está actuando en contra de los que tomaban las decisiones, empiezan algunos a decir, ay no, es un chivo expiatorio, es inocente, Murillo Caram no se toca. Sí, ¿qué pasó al interior de la Fiscalía? ¿Qué pasó con los medios de comunicación? Es decir, bueno, es un escenario complejo que de todas maneras pues hay que tenerlo en el radar, y en medio de todo esto pues vamos a recuperar a propósito de la memoria, un trabajo de nuestros compañeros de Informativo 14 justamente sobre el rol de Genaro García Luna en todo este entramado del narcotráfico. Que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, y por desgracia, vidas humanas. En 2006 inició la era calderonista. Se declaraba la guerra al narcotráfico. Se prometía llevar la paz a las calles. Era mentira. Lo que sí es verdad son las cifras que dejó la guerra contra el narcotráfico en México. Más de 276,000 muertos y 47,000 desaparecidos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En esa época, Guillermo Galván era el secretario de la Defensa Nacional y Mariano Francisco Sáenz Mendoza, el secretario de Marina. Pero los hilos de esa guerra los movía Genaro García Luna, el hombre de mayor confianza de Felipe Calderón. Sin embargo, en lugar de combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad en el país, García Luna habría aceptado sobornos millonarios para proteger al Cártel del Pacífico, facilitando sus actividades criminales y combatiendo a organizaciones rivales como los Cárteles del Golfo, los Zetas, Juárez y los Arellano Félix. Era la época en que el equipo cercano de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García y Facundo Rosas, como altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, organizaban presentaciones de presuntos delincuentes violando el debido proceso y la presunción de inocencia. El lunes 30 de agosto, la Policía Federal detuvo a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en el Estado de México. Esta detención es el resultado de los trabajos de inteligencia y acciones realizadas por la Policía Federal desde el año 2009. Informa que este martes 11 de septiembre, elementos de la Policía Federal detuvieron a Ramiro Pozos González, alias El Molca, líder y fundador de la organización criminal conocida como La Resistencia. En esas presentaciones, los presuntos delincuentes se mostraban sonrientes, nerviosos, pero también burlones, retadores. García Luna y sus colaboradores también se dieron tiempo para escribir guiones y difundir a todo el país detenciones de presuntos delincuentes que hoy día no sabemos si son culpables o inocentes. El caso más conocido fue el de la francesa Florence Cassés. Fue un montaje organizado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Todos vimos cómo Israel Vallarta fue torturado por Cárdenas Palomino en cadena nacional. Sí. ¿Dónde lo sepultaron? ¿Te duele algo? Sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. El final es sabido. Cassés fue liberada por violaciones al debido proceso. Vallarta tiene 17 años sin sentencia. El desaseo procesal se convirtió en uno de los principales rostros de esa guerra. En mayo de 2009, elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército detuvieron a 11 alcaldes, 16 funcionarios municipales y un juez
del estado de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado. La Procuraduría General de la República, dirigida primero por Eduardo Medina Mora y después por Arturo Chávez Chávez, no pudieron comprobarles delito alguno. Lo que se pretendió vender como uno de los mayores golpes contra el narcotráfico y sus redes de corrupción terminó en un fiasco y todos fueron exonerados. Canal 14. Y aquí ahora se ha abierto ese interrogante, si Felipe Calderón sabía o no sabía. Yo estoy bajo no está tan abierta. Pero es que incluso el presidente deja ahí abierta esa posibilidad, ¿no? Como bueno, siendo, pero porque no puede siempre decir otra cosa, ¿no? Sí, bueno, él dice hay 3 posibilidades, ¿no? Que García Luna es inocente, incluso le da el beneficio de la duda, que es inocente, que García Luna se fue por la libre o que García Luna, por órdenes del propio Felipe Calderón, hacía todo eso, ¿no? De cualquier manera, pues es muy claro, periodísticamente hablando, que Calderón estaba metido hasta adentro de este asunto, de estas relaciones de complicidad con los criminales, tan así que, bueno, pues le avisaron en varias ocasiones, hemos dicho, Javier Ravalles le mandó incluso hasta 2 cartas, trató de verlo a través de otras personas. En su momento platicó con su secretario particular, el secretario particular de Calderón, y le dijo, tengo toda esta información. A Herrera Valles lo metieron a la cárcel. O sea, imagínense cómo resolvieron el asunto. Pero vale la pena escuchar, o cuando menos plantear esto. El 2 de junio de 2011, ya en el ocaso de su sexenio, Felipe Calderón se desvivía por Genaro García Luna. Ya cuando le habían avisado que era un criminal, ya cuando le habían comentado que pactaba con el cártel de Sinaloa. Digo, para recordar esto y para ir despejando esa duda de que si sabía o no sabía, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Esfuerzo, reconozco el trabajo del secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad. Esfuerzo, reconozco el trabajo. Pues ahí está la transformación de la Policía Federal que encabezó García Luna, pero para ponerla al servicio de los cárteles de la droga, ¿no? Sí, no, y justamente de qué te habla que al final del gobierno, después de esto, que nos enteramos todos después, pero pasó esto durante su gobierno, salga y diga, ¿no? O sea, reafirme, es un poco como lo del fiscal Uriel Carmona, ¿no? Ya te comprobaron que el peritaje que hiciste estaba mal, que la necropsia mintió, y sales y dices, no, es científica, o sea, exacto. Qué barbaridad, es doblas de un cinismo. La apuesta, ¿verdad? Doblas la apuesta, sí, no, terrible, y lo peor es que hay otros videos de Felipe Calderón pidiendo a los jóvenes que se inscriban a la Policía Federal, diciendo, no importa, ya nos mataron a varios, pero ustedes inscríbanse, vale la pena, es por México. ¿Por México? Por los bolsillos de ellos, nada más. Y a propósito de los temas del pasado que acarreamos, está el asunto del huachicol, que se cumplen 4 años, ¿no?, de la tragedia de Tlahuelilpan, en donde fallecieron muchas personas que estaban ordeñando un ducto, ¿no? Sí, y que hay que recordar que eso se dio en el contexto en el que el gobierno mexicano tomó como una causa prioritaria justamente frenar esa ordeña de huachicol, y mucho se ha hecho desde entonces hasta acá. En ese momento hubo un momento crítico, pero después se ha venido justamente haciendo ese combate. Todos los que son los jueves o los martes nos dan información sobre cómo va el combate al huachicol, cuánto se ha evitado que se roben, cuántas detenciones, en fin. Hay cifras, digamos, globales de lo que eso ha representado en términos de ahorros, y aquí las estamos viendo, ¿no? Para diciembre de 2018 el robo de combustibles era de 80,000 barriles diarios en promedio, esto en 2018, y en enero de 2022 el robo bajó a 5,000. Mire, de 80,000 a 5,500 barriles diarios en promedio, una reducción del 92.3%, que equivale en términos ya de dineros, ¿no?, un ahorro total de 246,195 millones de pesos más o menos, ¿no? O sea,
Creo que es importante tener estos datos a colación porque cada vez que se da esta conmemoración, que es una terrible tragedia que ocurrió cuando estaba pues a tope justamente el tema del huachicol, siempre que se recuerda eso, salen notas como la de hoy de 8 columnas del Reforma que dice cosas como pierden por huachicol 22 millones diarios, ¿no? Es decir, todo el tiempo planteando que en realidad es una de las grandes causas del gobierno federal, pues es un fracaso, ¿no? Así es. De hecho, yo cuando desperté y vi el Reforma, dije, caray, pues estamos peor con López Obrador, ¿no? Ahora resulta que estábamos mejor con Peña Nieto cuando Eduardo León Trawitz, el que hoy está en Canadá, que fue su guardaespaldas desde que era gobernador del Estado de México, bueno, lo hicieron jefe de seguridad en Pemex. ¿Y a qué se dedicó el señor? A guachicolear a Pemex. La acusación de la FGR es que en 2 años se llevó por robo a combustible más de 25 mil millones de pesos. Digo, para entender de dónde venimos. Es una robadera. Fueron los propios funcionarios de Pemex en el sexenio de Peña Nieto los que provocaron, los que diseñaron el huachicol, los que se coludieron con bandas, les decían en dónde podían andar picoteando, ¿no?, los ductos. Entonces, venimos de ahí y después esta decisión a la que te refieres, estimada Azul, audiencia, y ahora pues sí ha habido todavía episodios, ¿no?, capítulos de huachicol, pero ya no al ritmo que se venía dando. Entonces, si ponemos en proporción esto de 22 millones diarios que se están robando, en 1 año y medio se robaban 25 mil millones, sí ha habido una reducción. Independientemente de que no sabemos si esta cifra es real, ¿no? Porque luego, ¿de dónde la sacan, verdad? Los de Reforma. Sí, ahorita busquémoslo, pero sí, ¿estás de acuerdo que uno dice, cuestionar de pronto? Ya no sé a qué iba. Iba, bueno, a otro tema nada más rápidamente. Pues ahí tenemos las cifras ya más en tendencia, ¿no? O sea, qué ha estado pasando desde 2018 como... Fíjese, 2018, en donde teníamos esta cantidad que le acabamos de referir, tenemos una gráfica que está hasta el tope, como en diciembre de 2018 se baja ese mismo mes, se baja de una manera importante y a partir de ahí se vuelve a bajar y ya se mantiene un promedio pues chiquito, ¿no? Entre 4.5, 4.6, 4.7 miles de barriles que son robados de huachicol, porque lo que hay que decir es que, o sea, sí es cierto y también lo hemos visto en los reportes semanales, quincenales, pues que hay lugares que todavía son problemáticos, el caso de Puebla, el caso de Hidalgo, ¿no? Pero de eso no se sigue que no haya habido un resultado en este esfuerzo, que además es un resultado importante. Pero, a propósito de los robos, también tienes la portada de Milenio con el tema de Lozoya, ¿no? O sea, hablando de herencias. De tantos robos, porque quería pagar 4 millones de dólares, ¿no? Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ahora sí como diciendo, a ver, chicle y pega, me llevé no sé cuántas decenas de millones de dólares y yo reparo el daño con 4. El presidente López Obrador dijo, no, pues ¿qué pasó? ¿Cómo nos quieren meter esa bola rápida? Pues no, sí, y va para atrás el acuerdo. Se había determinado que el acuerdo reparatorio era por 107 millones, ¿no? Pero aquí lo que dice Milenio es que, de acuerdo con la FGR, la Fiscalía, si no se llega a un acuerdo, entonces se iría al doble, a 20 millones de dólares. Que sí, no distan mucho de este cálculo de caramelo, como dices. Sí, del mundo del caramelo, tienes razón, pues sí. O sea, el abogado de Emilio Lozoya, ¿no? Y hay que reconocer que ese acuerdo se los desbarató López Obrador en una mañanera, ¿no? Porque le preguntaron, oiga, ¿cómo ve que ya se está cerrando el asunto, se está cerrando el negocio con Emilio Lozoya, un poco más de 4 millones de dólares y ya rechinando de limpio? Y recuerdo que hasta el López Obrador dijo, ¿cuánto? A ver, ¿me repites el número? No, hombre, no estén vacilando. Sí, y el día anterior, pues sí fue como simpático porque el día anterior justo había salido el abogado de Emilio Lozoya a decir, en los 2 casos, agronitrogenados y en Odebrecht, vamos a llegar
a un trato en donde mi cliente va a salir exento de un juicio, que es lo que está ahorita en juego. ¿Va a ir a juicio o no va a ir a juicio? Y qué va a pasar, según lo que adelanta, en este caso, Milenio, con el juicio, que eso también pues hay que verlo. Pero bueno, así estamos con estos temas. ¿Tenemos algún otro tema? A ver, ¿qué trae el Universal? A ver, el Universal, ya sabemos que también la agenda es contra, ¿no? Incluyen video en pesquisa sobre caso de ministra. La Fiscalía de la Ciudad de México analiza la grabación, parte de lo que dice el Universal. Y el algoritmo que le encanta. Que precio de la tortilla no baje, es lo que resalta. Prevén, es decir, esta es una práctica muy frecuente, ¿no? En el periodismo. En este tipo, no en todo el periodismo, pero en esta clase de periodismo. No dar datos de lo que sucede, sino lo que expertos dicen que posiblemente va a pasar, que siempre es un horizonte muy terrible, ¿no? Y aquí el horizonte es, pues, que no va a bajar el precio de la tortilla. Y andan molestos con esto de la prohibición para los aviones de carga, ¿no? En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya está saturado. Y bueno, pues se está buscando que las empresas que se dedican solamente al transporte aéreo de carga se vayan al AIFA. De esto habló el presidente López Obrador, ¿no? Sí, lo tenemos si lo tenemos por ahí. De una vez, valdría la pena, ¿no? Ir aclarando el asunto. Porque justo de lo que habla es de eso, de la Pero además es saturación una que lógica existe. muy racional de política pública. Hay que organizarse. Ya están los dos aeropuertos. Uno se está utilizando menos, pues hay que mandar a toda la logística y así ayuda incluso a los que no están de acuerdo con el AIFA y dicen, yo por berrinche no pienso viajar jamás ahí porque es el aeropuerto del señor López. Entonces, pues que aplaudan esto porque va a estar más desahogado el aeropuerto internacional. Ahora, de la Ciudad de también México. dijo que es una cosa negociada, o sea, que no va a haber una imposición. Bueno, vamos a escucharlo. Sí hay un trabajo de convencimiento. Ya saben ustedes que aplicamos la máxima del presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al transporte de carga en aviones. Se va avanzando bastante bien y cuando tengamos ya un resultado se va a informar. Y tenemos espacios y hay condiciones de seguridad, de agilizar trámites, de que mejoren todos los que se dedican a la aviación o al transporte de carga. Y va a ser, yo creo, por consenso. No queremos imponer nada. No sucede mucho, no es tan frecuente. Pero como hay quienes nada más andan buscando cómo cuestionarnos, que no son muchos, los medios, son poquitos, pues yo les diría que pues miren lo que sucedió en Nueva York, precisamente porque hay mucha saturación. Entonces estamos buscando evitar eso.